Queridos amigos y hermanos del mundo hispano, reciban un cariñoso y cordial saludo. Es siempre un gusto para mí poder comunicarme con ustedes por este medio y poder estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a continuar hoy con el tema que habíamos iniciado sobre las eras de la Iglesia y los paralelos que existen entre las eras de la Iglesia durante el Nuevo Pacto y las eras de la Iglesia en el Antiguo Pacto. Pues bien, mis queridos amigos y hermanos, los invito por favor a que busquen en sus Biblias el capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Hemos estudiado ya bastante sobre la era de Éfeso y la vez pasada les di una introducción hablando de la ciudad de Esmirna, a la cual Jesucristo se refiere en este mensaje del capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 8 del libro del Apocalipsis. Jesucristo dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora es muy interesante que hay ciertas características que Jesucristo menciona en el capítulo 1, que Él viene a repetir como introducción al mensaje de cada una de las iglesias. En este caso, Él menciona aquí el hecho de que es el primero y el postrero, o sea que Él es eterno, porque se está refiriendo a una escritura de Isaías, que ustedes pueden verificar, capítulo 1, capítulo 2, versículo 8, Isaías 44, 6 y 48, 12. El primero y el postrero se está refiriendo a Jesucristo como Yahvé. Véanlo ustedes por un momento, para que vean lo interesante que es. Esta escritura la hemos estudiado en el pasado, pero vamos a ver hoy cómo esto se refiere a Jesucristo como el eterno, o sea, el que siempre existe, y es una garantía de que la iglesia nunca va a morir, porque las puertas del sepulcro, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Y es la garantía que Dios le da a esta iglesia de Esmirna, porque fue muy abatida y estuvo casi borrada de la historia. Es muy poco lo que sabemos históricamente de la era de Esmirna, pero sin embargo está la garantía del primero y el postrero, del que estuvo muerto y vivió. O sea que es no el temor a que la muerte no es definitiva, y sino que Jesucristo mismo es el prototipo de esa resurrección. En el capítulo 4, versículo 6 dice, citando, o sea, Jesucristo está citando algo que Isaías dice de él. 44:6 dice: así dice el eterno Rey de Israel y su Redentor, el eterno de los ejércitos. O sea que Él es el Rey de Israel. Y Jesucristo es el Rey de Israel, Jesucristo es el Redentor, y aquí se le llama Yahvé, Jehová, o sea, el eterno. O sea, Él es el mismo que vivía antes de encarnarse y murió, pero sin embargo volvió a vivir. Dice el eterno de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea que está citando esa frase aquí en capítulo 2, versículo 8 del Apocalipsis. Volvamos allá, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. O sea que está hablando del eterno, de Dios, de Yahvé, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Este es un misterio muy profundo, hermanos míos, que pocos alcanzan a comprender, que Dios, Yahvé, vino, se hizo carne y murió. Y aquí dice el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué? Porque la iglesia casi, se podría decir que casi murió cuando murió el apóstol Juan. Casi se desapareció de la historia, como les expliqué la vez pasada. Sin embargo, el apóstol Juan, después del destierro de la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis, cuando él regresó, él entrenó o preparó personalmente a un discípulo que se llamaba Policarpo. Policarpo fue el obispo de Esmirna. Él vivía en la ciudad de Esmirna y en la misma ciudad de Esmirna murió martirizado. O sea que es muy interesante ver que la secuencia histórica aquí nos da como el principio, nos lanza hacia esa visión de que sí hay eras de la iglesia, porque Policarpo era obispo de Esmirna y vino después del apóstol Juan a continuar con esa llama encendida, con esa lámpara encendida de la segunda era de la iglesia. Y fue Policarpo a quien Dios eligió para eso. Sabemos poco de él, pero sabemos que fue fiel hasta la muerte. La vez pasada les leí cómo les pidió el juez que renunciara
que blasfemara el nombre de Jesucristo y dijo, 80 años le he servido y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Por qué habría yo de blasfemar su nombre cuando no he recibido ningún mal de él? O sea que fue fiel hasta la muerte. Parece que fue atacado por una multitud enfurecida. Esta es una época, hermanos míos, de amargura en la historia de la iglesia. La palabra Esmirna significa amargura, amargo, y viene del árbol de la mirra, que no solo que es amargo el sabor, pero sin embargo de un aroma exquisito. La mirra era uno de los perfumes, de los aromas que usaban los reyes. O sea que era símbolo de realeza el uso de la mirra. Ustedes recuerdan que Jesucristo recibió oro, incienso y mirra de los magos que vinieron a visitarlo, reconociendo su realeza. Entonces aquí Esmirna tenemos en la misma palabra, Esmirna resumidos, la amargura de la experiencia que le tocó vivir, pero también el aroma que despide, el aroma de los hijos de Dios. Y vimos que mientras más les expliqué esto la vez pasada, mientras más se comprime este producto de la mirra, del árbol de la mirra, más suave es su aroma, y así por medio del sufrimiento fueron como el oro en el crisol. Y Dios les promete una corona de oro también, como lo vimos la vez pasada. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. Conozco tus obras y tu tribulación. Y fíjense que es la única era de la iglesia, junto con la era, hay dos eras de la iglesia que en Jesucristo no reprende. Es la era de Esmirna y la era de Filadelfia. No recibe reprensión en este texto de la Biblia. Le dice, conozco tus obras y tu tribulación, y ciertamente las obras fue que Policarpo fue fiel a todas las enseñanzas del apóstol Juan. Y cuando una parte de la iglesia, porque sabemos que lo mismo que experimentamos nosotros en los años recientes existió también allá, aunque fue en una forma mucho más paulatina y mucho más lenta, como la apostasía fue penetrando en la iglesia. La apostasía, como les expliqué la vez pasada, empezó con los nicolaitas, que eran los seguidores de Nicolás. Nicolás era Simón el Mago, el que fue bautizado sin haberse arrepentido allá en el año 33, cuando Felipe fue a predicar a Samaria. Eso creo que lo explicamos sobradamente la vez pasada. Y entonces empezó a introducirse las falsas enseñanzas, y Policarpo se mantuvo fiel, y se fueron ellos apartando de la verdad. Paulatinamente empezaron a ganar más discípulos dentro de la iglesia, pero tomó muchos años. No fue algo tan repentino como lo que nos tocó vivir a nosotros en los años recientes. Estamos aquí ya hablando del año 135, cuando Policarpo, porque es más o menos la era en que empieza la era de Esmirna, porque hacia el año 135 lo que quedaba de la iglesia de Jerusalén se había trasladado a la ciudad de Pella, como lo estudiamos la vez pasada, y cuando fue destruida, poco antes de ser destruida Jerusalén, los que estaban allí huyeron a los montes, a la ciudad de Pella, y luego hacia el año 130, 135, después de que ya habían perdido ese primer amor, eligieron a un gentil como líder de la iglesia, y empezó a sacar a los que no se adherían a las nuevas doctrinas que estaban ya latentes y patentes en la iglesia. Y una de ellas, como sabemos por datos históricos, fue el inicio de la introducción de la Trinidad, que empezó el concepto de la Trinidad empezó a aparecer en la iglesia. Y ya para los años en que Policarpo, por el año cuando él fue a visitar al obispo de Roma, lo fue a visitar porque empezaron a apartarse de la observancia de la Pascua, tal como Jesucristo nos ordenó que la guardáramos y como la iglesia de Dios la guarda hoy. La noche en que Jesucristo fue entregado, esa noche, entonces ellos empezaron ya a variar, ya no a guardar esa fiesta de la Pascua como Jesucristo la ordenó. Y Policarpo fue a visitar al obispo de Roma porque todavía creía que eran parte de la misma iglesia, pero ya se había separado tanto las corrientes de la iglesia que ya no hubo forma en que se pudieran entender. Y luego Policarpo entrenó a otro hombre que se llamó Polícrates. Polícrates fue el último en el mundo griego que enseñó toda la verdad de Dios, tal como la aprendió de Policarpo, tal como Policarpo la aprendió personalmente del apóstol Juan. Entonces Polícrates siguió con esa misma lámpara encendida después de que Policarpo fue muerto. Ahora, esta fue una época de gran persecución.
hubo muchas persecuciones. Una de ellas fue la persecución del tiempo de Marco Aurelio, que fue emperador, naturalmente del Imperio Romano, fue emperador del año 161 al año 180. Y durante esa época, los historiadores narran que no solamente hubo terrible persecución contra todos los cristianos. Ahora, entiendan una cosa, que para este entonces se llamaban cristianos aún a los que ya se habían apartado de la verdad que inicialmente fue enseñada por los apóstoles y estaban siguiendo ya las nuevas doctrinas que habían sido introducidas en la iglesia por los nicolaitas. Es muy interesante que en algunas partes se conoce como San Nicolás, es la fiesta de la Navidad. ¿Qué tiene que ver con eso? Que es el nacimiento del falso Cristo. Eran los que estaban enseñando a otro Jesucristo, estaban enseñando a otro Dios, estaban enseñando otro evangelio. Habían adoptado el nombre de Jesucristo, pero habían quitado el mensaje del reino de Dios que Él trajo. Todo esto ocurrió, tal como lo vimos nosotros en nuestra época, ocurrió en esa época. Entonces, estos hombres permanecieron fieles a esas verdades y trataron de hablar. Policarpo fue a visitar al obispo de Roma y trató de ponerse de acuerdo con él en que siguiera guardando la Pascua tal como se había instituido, como Jesucristo mismo la había instituido, pero ellos estaban decididos a cambiar la fecha. Creo que el nombre era Aniceto, fue el nombre del obispo de Roma a quien fue a ver Policarpo, por el año 150 aproximadamente. Y luego Polícrates fue a ver a Víctor, que era el otro, creo tener los nombres correctos, que fue también obispo de Roma y no se pudo poner de acuerdo porque ya estaban empezando a cambiar el sábado y lo estaban empezando a cambiar por el día domingo. O sea, todas estas cosas empezaron a ocurrir y estaban ya bastante arraigadas. Pero sin embargo, los emperadores romanos todavía estaban persiguiendo a todos los que creían en Jesucristo. Ahora, los que no eran fieles a toda la verdad, que como fueron Policarpo y Polícrates, aún los consideraban cristianos. Ahora, Policarpo y Polícrates, este grupo, se conocían como los nazarenos, como una secta del judaísmo. Pero muchos de ellos ya estaban empezando a cambiar. El sábado lo consideraban ya como algo judío, que fue lo que ocurrió en el año 325, después de que Constantino reconoció a los que se habían apartado de esta línea, lo reconoció como la iglesia oficial del Imperio Romano. Y fue cuando cambiaron el día sábado por el día domingo como día de adoración. En todo caso, fue una época de gran amargura, de mucha persecución. Durante el reinado de Marco Aurelio hubo una peste que devastó todo el Imperio Romano. Y muchas de esas cosas, hubo pestes, hubo guerras, y muchas de las tragedias, y esto está basado en la historia de Eusebio, que fue el que inició la historia de la iglesia, dice, le echaban la culpa a los cristianos. Y el hecho fue que Policarpo fue atacado por una turba y lo quemaron. Ahí en la ciudad de Esmirna fue quemado, fue martirizado. Y las desgracias y las tragedias y lo que ocurría le echaban la culpa a los cristianos. Hermanos míos, y algo muy semejante va a volver a suceder en nuestra época. Esto tiene muchos paralelos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muy importante entender esto. Y yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Porque verdaderamente hubo pobreza, como les digo, hubo hambre, hubo guerras en todo el Imperio Romano. Y eso lo sufrió la iglesia verdadera y lo sufrieron también los que, a pesar de que nombraban a Jesucristo, se habían apartado de sus enseñanzas. Ellos también sufrieron persecución. Y Dios seguramente lo permitió. No fue hasta el año 313 cuando Constantino reconoció la religión cristiana como religión oficial del Imperio Romano, hasta el año 313 cuando dio libertad de culto. Hasta entonces dejaron de ser perseguidos los que todavía llevaban el nombre de cristianos, aunque no fueran la verdadera iglesia de Dios. Ellos también padecieron persecución juntamente con la que era la verdadera iglesia de Dios, la que tenía ese candelabro encendido. Dice, pero tú eres rico, le dice Jesucristo aquí. Dice, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Son ya los que se llamaban, ¿quién es el judío? El que lo es interiormente, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Ustedes recuerdan esa escritura, revisémosla por un momento, en Romanos capítulo 2.
Dice que judío es el que lo es interiormente, o sea, el que ha sido convertido. Dice, en el capítulo 2, versículo 28 de la epístola a los Romanos, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea que Dios conoce el corazón de los que verdaderamente son su iglesia. Y su iglesia son los que verdaderamente son convertidos y tienen el Espíritu de Dios y los guía en su diario vivir. Esos son los que son la iglesia de Dios, los convertidos. Y Jesucristo dice aquí que Él conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea que son falsos cristianos cuyo corazón verdaderamente no se había convertido, sino que tomaban la gracia de Dios como licencia, como lo describió Judas, y de eso ya hemos hablado suficientemente. O sea que no tenían un corazón convertido con la ley de Dios escrita adentro, deseoso de obedecer a Dios. Dice, sino sinagoga de Satanás. O sea que aquí vemos, como les dije la vez pasada, que aquí Dios va describiendo también la formación de una iglesia, que es la iglesia que se apartó de la verdad. Primero, aquí habla de los falsos apóstoles, en la era de Éfeso. Luego habla de los nicolaitas, que eran los mismos de la misma corriente, que seguían a Nicolás, que era el vencedor del pueblo, o conquistador del pueblo, como lo estudiamos, los seguidores de Simón el Mago, y aquí ya se han formado como sinagoga, o sea que ya son una organización y que está prácticamente separada de la verdadera iglesia. Muy semejante a lo que hemos visto y estamos viendo en la actualidad. Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. O sea que algunos todavía necesitaban una prueba adicional, y el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y esto se puede verificar en la historia, que aquí el día representa un año. El día representa un año, y es la terrible persecución que existió durante el imperio de Diocleciano, que fue del año 303 al año 313. Del año 303 al año 313. O sea que consideramos nosotros en la Iglesia de Dios que la era de Esmirna se inicia aproximadamente en el año 135 de nuestra era, con Policarpo, obispo de Esmirna, en el año 135, y dura hasta el año 325. Ese es el tiempo que le corresponde a la era de Esmirna, hasta el momento en que Constantino reconoció a lo que aquí se llama la sinagoga de Satanás, la reconoce como religión oficial. Dice, y tendréis tribulación por 10 días, y fueron 10 años de horrible persecución, y padecieron muchos, y durante estos 10 años, hasta del año 303, óiganme bien, del año 303 al año 313, que cuando Constantino llegó a ser emperador, fue una persecución que todavía afligió aún a los que no eran de la verdadera iglesia. Fue a todos por parejo. Y murieron centenares de miles de personas, pero muchos de ellos no eran de la verdadera iglesia, no eran judíos interiormente, como Jesucristo lo dice aquí. Todavía estaban ellos bajo la categoría de cristianos y eran perseguidos atrozmente. O sea que estamos hablando aquí de estos 10 días, una vez más les digo, se refiere, y usted lo puede verificar en los libros de historia, del año 303 al año 313, lo que se conoce como la persecución de Diocleciano. Y es asombroso de ver cómo corresponde históricamente exactamente a la era de Esmirna, y que es algo que se puede verificar en la historia. Luego dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y sabemos que Policarpo fue fiel hasta la muerte, y Polícrates también, y Dios les promete la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea que está claramente escrito aquí que algunos de ellos tendrían que morir, pero Dios les garantiza que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, y lo garantiza con la resurrección de Jesucristo, que se menciona en el versículo 8.
Entonces, esta era concluye con el momento en que Constantino, en el año 313, Constantino vio una visión. Él estaba en una guerra civil contendiendo por el Imperio Romano. Él vio una visión. En el cielo vio una visión en forma de cruz y una voz le habló a Constantino y le dijo: con este signo vencerás. Y ciertamente venció, salió victorioso a la batalla y llegó a ser emperador del imperio, el jefe supremo del Imperio Romano, y entonces, a partir de entonces, decretó libertad de culto para los cristianos, pero esos mismos cristianos fueron los que después también con Constantino, porque él vio que había divisiones en la misma religión cristiana, entonces quería uniformidad y convocó el concilio de Nicea en el año 325. Esta es una fecha muy importante. En el año 325 se convocó el concilio de Nicea y la iglesia, que ya era oficial, entonces introdujo sus doctrinas, se cambió oficialmente el día sábado, se condenó como una costumbre judía, que es la señal de la verdadera iglesia, y se instituyó el día del sol, que era el primer día de la semana, que hoy es el domingo, se instituyó oficialmente. Lo instituyeron en ese concilio, y los que siguieran guardando el sábado se declararon anatema, o sea que eran objeto de persecución, por la que antes fue perseguida, ahora ya estaba en el poder, y ellos empezaron a perseguir los que siguieron fieles a estas enseñanzas. Ahí concluye la era de Esmirna y empieza esa época que menciona el libro del Apocalipsis, que la iglesia estaría en el desierto 1260 años. A partir del año 325 siguen otras eras de la iglesia que estuvieron en las márgenes del Imperio Romano. Y eso es lo que vamos a estudiar después, la era de Pérgamo y la era de Tiatira. Fíjense ustedes cómo en el capítulo 12 se menciona un periodo de 1260 años, en el capítulo 2, versículo 6 del libro del Apocalipsis, hablando aquí de la persecución, empieza a hablar de la persecución de Satanás el diablo. En el versículo 1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estamos viendo que es una cita del libro del Génesis, que fue uno de los sueños de José. Esto representa a las 12 tribus de Israel como la iglesia del antiguo pacto y también símbolo de la iglesia del nuevo pacto, si estamos dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Y estando en cita, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 2, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Estoy leyendo Apocalipsis 12, versículo 3. Ahora pasamos al versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. No voy a pasar tiempo explicando esto ahora, ustedes conocen esto. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto. Aquí es donde empezamos a ver que la iglesia huyó más allá de los confines del Imperio Romano, cuando se decretó anatema al que guardara la Pascua en la fecha en que la iglesia de Dios hoy la guarda, y al que guardara el sábado. Cosas muy distintivas de los que obedecen los mandamientos de Dios, que son una de las características de la verdadera iglesia, como lo dice el versículo 17. Dice, de este mismo capítulo, capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, el mensaje que Jesucristo trajo. El testimonio de Jesucristo. Y la mujer huyó al desierto, donde, estoy leyendo otra vez el versículo 6, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y fíjense que este es un tiempo diferente del que se menciona en el capítulo 12 y versículo 14. En el versículo 6 es cuando entendemos que empezó esa huida de la iglesia, más allá de los confines del Imperio Romano, cuando se decretó anatema, lo que representaba
una de las cosas más características de la verdadera iglesia de Dios. Una vez más repito, la Pascua y el día sábado. Y la iglesia huyó durante 1260 días. Y esto es diferente de lo que dice el versículo 14. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es hablando de cuando la iglesia es llevada al lugar de refugio ya al final de los tiempos. Pero aquí estamos hablando históricamente de 1260 años, del año 325 y más o menos 1260 años hasta la época de la Reforma Protestante, cuando la iglesia verdadera pudo manifestarse una vez más ante el mundo en forma mucho más clara. Ahora, entonces dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, volviendo a Apocalipsis 2:11. Ahora, hermanos míos, vamos a ver que hay un paralelo asombroso con las eras del antiguo pacto, que ya vimos que era un solo candelabro con 7 lámparas encendidas, a diferencia de las eras del nuevo pacto, que son 7 candelabros distintos, 7 candeleros de oro. Ahora, ¿a qué corresponde esto? Esto corresponde ya vimos la vez pasada que la era de Éfeso correspondía a la época de Moisés y de Josué. Ahora, después de la muerte de Josué vino la época de los jueces. Y fue una época de mucha amargura, de mucha persecución. Fue una época de hambre y de pobreza para muchos del pueblo de Israel. Ustedes recuerdan eso, está escrito en el libro de los jueces. Veámoslo aquí, veamos el paralelo en el libro de los jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2, vean lo que dice aquí. En el capítulo 2 y versículo 11, Jueces 2:11, vamos a ver el paralelo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo, o sea, después de la muerte de Josué y de la generación que conoció a Moisés. Después los hijos de Israel hicieron lo malo, así como ocurrió después de la generación que conoció a Jesucristo y a los apóstoles. Aquí los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales. Y vimos que mucha parte de la iglesia se apartó de la verdad y empezó a temerle a Dios, como hacían los samaritanos, pero a adorar a los dioses de los romanos. Porque una de las principales razones por las cuales cambiaron el día para el día domingo era que el día del sol, que gran parte de los romanos, ciudadanos romanos del imperio, utilizaban ya como el día de adoración. Entonces se adaptaron a los medios de los gentiles, empezaron a servir a los Baales, dejaron al Eterno, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Esto ocurrió con gran parte de la iglesia, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Eterno. Y eso ciertamente ocurrió con la iglesia también, y está ocurriendo hoy. Y dejaron al Eterno y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor del Eterno, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. O sea que estamos hablando aquí de pobreza. Robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y vimos que la iglesia sufrió gran persecución, y no solo la iglesia que se había apartado de la verdad, sino la verdadera iglesia que fue fiel a Dios también sufrió gran persecución. Y vamos a ver que ese paralelo existe también en la época de los jueces. Es muy bonito ver estos paralelos. Versículo 15, por donde quiera que salían, la mano del Eterno estaba contra ellos para mal, como el Eterno había dicho y como el Eterno se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y el Eterno levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras sus dioses ajenos, a los cuales adoraron. Y estos hombres les advirtieron a los que se habían apartado de la verdad. Pero entonces es el paralelo. Ahora, ¿cómo podemos ver? Veamos las características de Esmirna, y vamos a ver cómo en la época de los jueces encontramos paralelos. En la época de Esmirna dice: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ya vimos que fueron despojados por los enemigos, hubo mucha tribulación. Ustedes lean el libro de los jueces, fue tribulación tras tribulación, una y otra vez. Dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, veamos quién durante los jueces fue fiel a Dios.
Y vamos a ver el asombroso paralelo, mis queridos amigos. Vean ustedes por un momento el libro de Ruth. El libro de Ruth, que está antes del libro de Samuel, y veamos algo aquí sumamente interesante. El libro de Ruth, que está después del libro de los jueces. Veamos algo así. Y aquí vemos el paralelo de la iglesia que fue fiel en medio de los hijos de Israel, seguramente un símbolo de los que fueron llamados también y se apartaron hacia los Baales, pero aquí alguien fue fiel. Dice, aconteció en los días, estoy leyendo el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. ¿Eso qué es? Hubo hambre también durante el reinado, como les dije, de Marco Aurelio, del año 161 al año 180, hubo una hambruna terrible en el Imperio Romano. Y hubo gran persecución y hubo guerras. O sea que estamos viendo un paralelo asombrosamente parecido. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer. Y sabemos la aflicción, como murió el marido, murieron los dos hijos y quedó Ruth con las dos nueras. Y una de las nueras se fue, pero únicamente Ruth, fiel, permaneció. Y es hermosa la frase de Ruth cuando le dice en el versículo 16, capítulo 1, versículo 16, le dice Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, donde tú murieres moriré yo. Y se acuerda que dice aquí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y Ruth fue fiel hasta la muerte. Ahora vean otro paralelo bien interesante. En el capítulo 1, versículo 13 dice, cuando ellas regresaron a Belén, dice, le dice Noemí a sus nueras, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor de ellos? Está hablando de que tuvieran nuevos hijos para aplicar la ley del levirato. Esto lo expliqué en el sermón del libro de Ruth, que muchos de ustedes ya tienen. Dice, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Mayor amargura. ¿Se acuerdan lo que significa Esmirna? Esmirna significa amargura. Y es muy interesante que aquí, durante la época de los jueces, tenemos una mujer que habla de amargura. Y cuando llegó ella a Belén, dice en el versículo 19, Ruth 1:19, dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Noemí quiere decir placentera. ¿No es esta Noemí? Y ella le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Ahora, Mara, ¿qué quiere decir? Amarga. Asombroso. Y es el nombre de la iglesia de Esmirna. Y vean lo que dice después, porque en grande amargura, ahí está el nombre de Esmirna, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Eterno me ha vuelto con las manos vacías. ¿Qué dice Jesucristo? A la iglesia de Esmirna, conozco tu tribulación y tu pobreza. Aquí está. Y la palabra significa amargura. ¿Qué paralelo más asombroso? Como Dios nos muestra de que sí hay una secuencia, hermanos míos. Esto no pueden ser coincidencias. Y luego dice, ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que el Eterno me ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea que esto, y también habla aquí de tribulación. Y volviendo aquí a Esmirna, dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. O sea que tribulación es aflicción. Muy bien. Ahora, y también dice aquí muy interesante, dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, ¿cuándo empezó algo semejante en la época de los jueces? Algo muy interesante. Veamos el capítulo 18 del libro de los jueces. Jueces capítulo 18. Miren ustedes lo que dice aquí. Milcías y los hombres de Dan. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar. Estoy leyendo Jueces capítulo 18. Porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra.
Están tratando de buscar un lugar donde vivir. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos fueron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Y luego dice, él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. O sea que era un levita que no tenía derecho a ser sacerdote, porque no era de la tribu, no era descendiente de Aarón, como más adelante dice el mismo libro. Y dice que lo ha contratado, es lo que dice en el hebreo, que lo ha contratado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues, o sea, que estamos viendo un falso sacerdote. O sea, se está llamando algo que no es. Jesucristo dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, que son los que tienen el corazón transformado, sino sinagoga de Satanás. Aquí estamos viendo a alguien que ya falsamente está desempeñando una labor que Dios no le ha asignado, porque no es descendiente directo de Aarón, como es descendiente, desafortunadamente, es descendiente de Moisés, como vamos a ver. Y ellos le dijeron, y a Moisés Dios no le dio orden de que su descendencia fuera sacerdotes. Es muy clara la Biblia en este aspecto. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz delante del Eterno, está vuestro camino en que andáis. ¿Sí ven? Está hablando el nombre de Dios. Pero vamos a ver que está desobedeciendo radical y diametralmente la ley de Dios. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que allí habitaba estaba seguro. Muy bien. Luego volvieron, veamos el versículo 12. El versículo 12 del capítulo 18 dice, fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Y es interesante que estaban en tierra de Judá, pero no eran judíos, sino de la tribu de Dan. Hasta hoy, está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay éfod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Estrictamente prohibido por la ley de Dios. O sea que la iglesia de Dios es la que obedece los mandamientos de Dios, ya como lo leímos. Son la verdadera iglesia de Dios. Aquí vemos un grupo que ya estaba desobedeciendo esa ley de Dios. Cuando llegaron allí, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba, y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Versículo 18. Entrando pues, vemos que ya es un grupo grande que está apartando aquí de lo que Dios les mandó. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen. Versículo 19. Ellos le respondieron, calla. Él les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Versículo 19. Ellos le respondieron, calla. Pon tu mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Muy interesante que empiezan a llamarlo padre, y sabemos que hoy perdura eso en alguna parte también. En casa de un solo es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. O sea que era un grupo ya grande. Dice, y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el éfod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Entonces vemos cómo así se apartaron ellos de la verdad y del mandamiento de Dios y introdujeron la idolatría en la tierra de Israel. Ahí vemos un ejemplo entonces de una sinagoga de Satanás, un símbolo de ella en el tiempo de los jueces. Veamos otro paralelo interesante aquí referente a la iglesia de Esmirna. Ya vimos el de la pobreza, el de la tribulación,
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tenemos un paralelo de alguien que fue puesto en prisión. Ciertamente lo hay también en la época de los jueces. Veamos en el capítulo 16 y encontramos aquí la historia de Sansón en el versículo 21. Capítulo 16, versículo 21 del libro de los jueces. Otro paralelo asombroso, hermanos míos. Dice aquí: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos a Sansón, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y acabamos de leer aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y luego dice aquí: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Versículo 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y es interesante que la falsa iglesia también se apoderó de la iglesia de Dios y la persiguió después de que fue reconocida. Versículo 24, y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Versículo 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Versículo 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Eterno y dijo: Señor eterno, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. O sea que aquí vemos cómo Sansón fue probado en la cárcel, en cadenas, y en el momento de la muerte fue fiel. Se arrepintió y pidió a Dios ayuda. Dice: asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Ahí está entonces un ejemplo también, un paralelo asombroso aquí en la época de los jueces. Luego dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También recuerden, hermanos míos, que al final de la era de los jueces fue cuando vino el primer rey de Israel, que fue Saúl. Pero en el libro de Ruth también tenemos una promesa de esa corona de vida que habría de regir sobre Israel y que luego habría de ser de todos los hermanos de Jesucristo, que habrían de ser vencedores. Veanlo ustedes, como hay una promesa. En la época de los jueces, tal como lo leímos, ocurrió el libro de Ruth. Y Ruth fue una mujer virtuosa y fue fiel en todo, y fue seguramente la que inspiró el capítulo 31 del libro de los Proverbios, mujer virtuosa. De ella se dice eso, y entonces es ejemplo también de esa iglesia de Esmirna, y junto con Noemí, su suegra, son símbolo de esa fidelidad de la iglesia de Esmirna, a quien Dios no reprende. Pero vimos también otros paralelos que ocurrieron al mismo tiempo. Y fíjense cómo aquí, en el capítulo 4 del libro de Ruth, dice aquí, en el versículo 16, y tomando Noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su aya. Está hablando del hijo de Ruth, que tuvo con Booz. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y los llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. O sea que la promesa
de esa corona de vida ya está aquí también, en el libro de los jueces, en este libro de Ruth, la que fue fiel y quien Dios escogió para que fuera la antepasada del rey David. Pues bien, hermanos, luego dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y sabemos que esta es una promesa para todas las iglesias, porque dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y sabemos que es una promesa para todos los que han sido llamados y los que habrán de ser elegidos y fieles, si permanecen fieles hasta el fin. Aquí vamos a terminar este estudio de la era de Esmirna y su paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Entonces, la próxima vez estudiaremos el mensaje a Pérgamo y el paralelo también que tuvo con la serie de lámparas que estuvieron encendidas sobre ese candelabro en el Antiguo Pacto. Hasta la próxima vez, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más, ha sido un gusto poderme dirigir a ustedes.